eh, y las posibilidades que creemos que tiene, pero desde luego sois vosotras y vosotros quienes tenéis que decirnos si realmente funciona. Nosotras lo hemos ido probando, pero para eso está y para eso lo ofrecimos a Planea, para que se pueda trabajar y ver el alcance que tiene. Bueno, voy a compartir, espero no tener problemas, porque tenemos ahí un podcast que yo quería poner y espero que no tenga problemas para oírlo, etcétera. Voy a compartir la pantalla porque, espera, voy a compartir la pantalla entera porque así creo que se puede, bueno, que se puede, ¿la veis bien? Sí, ¿no? Vale, bueno, antes de que nada, contaros de dónde surge nosotras o nuestro grupo de investigación que se llama ARDI, Educación Artística para la Inclusión Social, Arte Terapia y Educación para la Diversidad. Es un grupo que empieza en el 2003, o sea, tenemos muchos años de trabajo y hemos ido evolucionando, se han ido incorporando más y más personas. Y este es el tercer proyecto europeo, que son estos proyectos de asociaciones estratégicas en las que nosotras empezamos a colaborar con ellos porque nos llamó una asociación de París que trabajaba con las zonas de la periferia de París y quería trabajar a través del arte con jóvenes en riesgo de exclusión. Y este es el tercer proyecto que hacemos con ellas. Las asociaciones estratégicas suelen ser por lo menos 5 miembros y en este caso estábamos, bueno, aquí lo veis, eh, los miembros, estábamos nosotros, estaba MO, que es una organización del sur de Italia que trabaja con voluntariado, con jóvenes voluntarios, Elan Interculturel, que es esta asociación de la que yo os he hablado y nosotros estamos muy a gusto trabajando con ellos porque, bueno, porque trabajan a través del arte y siempre con la intención de inclusión y de fomentar un pensamiento crítico, etcétera. Y el último grupo era City of Women, que era un grupo feminista que trabaja en Eslovenia y trabaja sobre todo desde el activismo. Ellos nos propusieron hacer este proyecto que si veis tenía que ver con género, poder y empoderamiento a través del arte. Y, a ver, y de alguna manera lo que la idea general era cómo bueno, el poder se distribuye de forma desigual y el género es una de las variables que hace que este poder se distribuya de manera diferente y que haya una distribución de poder distinta en el que en general las mujeres tienen un rango inferior y menos poder que los hombres, pero también por identidad de género, por diferentes em, preferencias sexuales, también hay una desigualdad y una distribución de poder desigual. Y la idea era cómo podemos trabajar esto con los chicos y las chicas jóvenes. Nosotros hemos trabajado con chicos y chicas entre 18 y 20 años, pero también lo hemos hecho para que se pueda hacer en bachillerato, en secundaria y en universidad. Digamos que la franja sería, podríamos decir, desde los 16 en adelante. Es decir, cómo podemos, por un lado, trabajar determinadas cuestiones que surgen a estas edades y que tienen que ver con el género y las relaciones de poder. Y hemos estado trabajando, como os he dicho, durante cerca de 3 años las 5 organizaciones. Al principio con bastante dificultad porque era la pandemia, pero después, bueno, pues más presencialmente y agradablemente. La manera de trabajar es que nosotros y nosotras trabajamos por paquetes, por decirlo de alguna forma, en los que replicamos en cada uno de los países lo que vamos a hacer y lo ponemos en común. Con lo cual también se ve toda la diversidad de jóvenes que hay en Eslovenia, que hay en Italia, que hay en Francia o que hay en España, ¿no? Y la idea
como os decía, es cómo desarrollar a través de las artes y de las prácticas, bueno, de las prácticas y del análisis creativo, conceptos relacionados con el género y también concienciar cómo género y poder están conectados. Pero un elemento común que tenéis aquí un poquito más abajo es que nuestra idea es trabajar siempre desde la comprensión, la empatía y la solidaridad y trabajar siempre en unos talleres donde haya una escucha activa y nosotras que trabajamos también mucho con arte terapia, lo que hicimos fue aplicar varias de las metodologías arte terapéuticas que tienen que ver con el espacio seguro, que tienen que ver con el concepto de confidencialidad y que tienen que ver, bueno, pues con la empatía y el sostenimiento de cuestiones que pueden ser delicadas y que en muchos casos tienen que ver con, bueno, pues con la conciencia de género en determinados casos, ¿no? Y la metodología siempre es a través del arte, metodologías no formales y metodologías participativas. Y durante estos 3 años lo que hemos hecho ha sido desarrollar herramientas que podían ser interesantes y con las que se podía trabajar el género y la desigualdad, que sirviera para los chicos y las chicas, pero también para animadores juveniles, monitores y monitoras, profesores y profesoras, para abordar cuestiones de género, sin que ello suponga, bueno, que pueda ser de alguna manera en un espacio seguro y que pueda ser de forma pues, agradable y lúdica, ¿no? Es decir, ofrecer estas formas creativas. Trabajar la comprensión y la empatía para poder saber lo que es la discriminación y la opresión por la identidad de género o por los diferentes mandatos de género, em, y desarrollar una profundización en los conceptos de género sin que de manera en la que podamos trabajar lo que se llama el hard knowledge y el soft knowledge, es decir, estos conceptos que muchas veces vienen en los manuales de género y son mucho más duros y pasarlos a modos de comprensión que tengan que ver con las narrativas personales en las que se puede entender mucho mejor pues, qué significa una determinada discriminación. Eh, Yo ahora, a partir de ahora, os voy a empezar a contar todo todo, cómo lo hemos ido desarrollando. Tengo que decir que las imágenes de las cuales estamos muy contentas, igual que la que tengo yo aquí detrás, las ha hecho Ana Cebrián, que es una ilustradora que además hace unos relatogramas estupendos. Y la verdad que los materiales han quedado muy bonitos porque una de las cosas que nos hicimos nosotras responsables fue de toda la imagen del proyecto conjunto y, y la imagen principal la ha llevado a cabo Ana Cebrián, con lo cual todas estas imágenes que desde nuestro punto de vista son muy empoderadoras, son de ella. Bueno, el primer recurso que nosotros pensamos tenía que ver con las obras de arte. Es decir, en muchos casos las obras de arte se trabajan pues desde la calidad estética, desde quién era el artista, cuándo fue hecha, etcétera, pero nos parecía que era muy importante trabajarlas desde el punto de vista de género. Por eso le llamamos arte en cuestión, obras en cuestión. Todo el material lo tenéis libre en la página web que luego bueno, que la tenéis ahí, que se llama Explore Power, y además todos los recursos están en castellano, en inglés, en francés, en esloveno y no sé en cuál más, en todos los idiomas de los miembros, además del inglés y bueno, y en español. ¿Qué pretendíamos? O sea, por un lado os voy a contar cómo surgieron los materiales, porque no los hicimos tanto el grupo, sino que los hicieron los propios jóvenes que participaron en el taller. Y lo que hicimos fue, primero, a través de los medios, pues decir que queríamos hacer un taller sobre género y empoderamiento y, y entonces conseguimos que hacer un grupo de unos 20 chicos y chicas, muchas más chicas que chicos, que durante prácticamente un año estuvieron trabajando
con nosotras, a la vez que en los otros países también estaban trabajando con sus grupos de jóvenes de jóvenes que venían de diferentes lugares. En nuestro caso, algunos venían de la universidad, pero muchos otros venían de otros ámbitos. A partir de estos talleres, primero lo que nosotros intentábamos era, bueno, que se sintieran bien, que no era una clase, sino que era, bueno, pues un taller en el que nosotros empezábamos con un juego teatral, con una conciencia corporal, etcétera, para que se sintiesen bien, se sintiesen relajados. Trabajábamos sobre la base de la confidencialidad y en algunos casos nosotros, por ejemplo, lo que hicimos fue redactar un acuerdo y una alianza de seguridad al inicio del taller, de tal manera que todo lo que fuésemos a trabajar en el taller se iba a respetar, se iba a tratar con cuidado todo lo que las personas fuesen a decir en el taller y no iba a salir desde el taller. Entonces, a partir de ahí se fue creando un grupo, bueno, bastante solidario en el sentido de que se sentía seguro en el taller. Es cierto que en los talleres de arte la gente se suele sentir muy distendida, pero sí que quisimos incluir y enfatizar que ese espacio era un espacio seguro y era un espacio de confidencialidad. Y utilizamos la metodología del World Café, que yo no sé si la conocéis, pero os la puedo contar. En los materiales nosotros contamos en qué consiste, pero que fundamentalmente lo que hicimos fue pues como unas mesas de café. Se hacen como unas grandes mesas, digamos, de café con un mantel de papel de los que venden en los chinos, eh, de 4 a 6 personas. Entonces, pues si éramos 18 o 20 personas, pues eran, pues imaginaos, 5 mesas de 4 personas en las que lo que señalábamos era una pregunta en cada mesa. Entonces, esas personas se reunían alrededor de esas preguntas e iban escribiendo cosas en el papel en el mantel, por decirlo de alguna forma durante un tiempo. Digamos, están 8 o 10 minutos en cada mesa, escriben cosas relativas a un tema, a una imagen o a una pregunta en concreto y rápidamente se pasan a la otra mesa de tal manera que al final las 20 personas han pasado por las 4 mesas o las 5 mesas y siempre se queda una. ¿No? Al final de cada pregunta, los participantes cambian de mesa y continúan el debate con otros participantes y así sucesivamente hasta que todo el mundo haya pasado por todas las mesas, excepto la persona que se queda en la mesa para resumir a las personas que vienen qué es lo que se ha hablado, ¿no? Eh, es una metodología que yo personalmente lo he utilizado mucho y sobre todo cuando estoy trabajando con grupos que se enfadan entre ellos, funciona muy bien porque es muy horizontal y todo el mundo tiene la capacidad de pasar por el mismo espacio y saber lo que han contado los otros. En nuestro caso hicimos 3 grandes mesas que era ¿qué es para ti el género? ¿Qué es el poder? ¿Y qué es el empoderamiento? Y entonces algunas de las cosas ya las veréis porque lo que hizo Ana Cebrián fue convertirlo en un relatograma. Entonces lo que hicimos fue colgar en el espacio en el que estábamos los 3 manteles y que cada portavoz, digamos, fuera explicando qué había pasado en relación con el género, con todos los grupos que habían pasado, cuáles habían sido los conceptos que habían surgido, qué había pasado con el concepto de poder y con el concepto de empoderamiento, de tal manera que al final hay un cierre que resume un poco lo que ha sucedido durante la hora y media en el que se hace el World Café. Lo que pues eso, se levantan y exponen la forma en la que el grupo ha ido eligiendo, en nuestro caso, imágenes y haciendo preguntas y sobre todo dando espacio para intercambios, clarificaciones entre ellos, etcétera. Hay que decir que nuestro papel fundamentalmente era contener al grupo, mantenerlo, ayudarlo, etcétera. Fueron ellos y ellas las que llevaron a cabo prácticamente todo el trabajo y definieron qué era para ellos el género,
que además hay que decir que no fue algo nada cerrado porque había muchas dudas sobre qué era el género y tampoco se despejaron especialmente ni era el objetivo despejarlo, sino que bueno, hay espacios de tensión y hay espacios de no necesario consenso que no tienen por qué acabar en consenso, sino que pueden quedar abiertos y con interrogantes. Y lo que sí terminamos fue, bueno, con un círculo en el que de alguna manera todos aquellos elementos negativos que hayas podido tener te desprendes de ellos y te vas del taller con los elementos positivos. Em, por ejemplo, esto fue un poco el resumen que hizo Ana de la mesa, por decirlo, del mantel del género, ¿no? Que tiene que ver con cuando te diste cuenta de discriminación del género, algunas cosas que tienen que ver con, bueno, pues, con los espacios escolares y otros que tienen que ver con, bueno, con los mandatos de género, si somos conscientes o no somos conscientes. Bueno, ¿cuáles son no ves aquí en qué crees que es el género? Pues muchas personas decían que no lo sabían, que tiene que ver con el sexo o no, en fin, salieron muchísimos elementos, bueno, pues que tienen que ver con el patriarcado, que tienen que ver con la construcción social, con los mandatos, con los espacios escolares, etcétera. Em, y otros en las que nosotros lo que hicimos fue hicimos una selección como de 25 imágenes artísticas que podían tener que ver con el género, en la que ellos fueron eligiendo imágenes que podían ser interesantes para trabajar desde la perspectiva de género. Nosotros hicimos una selección de 25 imágenes en general y cada miembro hizo una selección de 25 imágenes, con lo cual teníamos pues 25 por 5, 125 imágenes, de las cuales al final los jóvenes y las jóvenes hicieron una selección de 5 imágenes, que son parte de las que os vamos a señalar. Y entonces a partir de esas imágenes, ellas plantearon cuestiones que se podían trabajar desde el género y dinámicas que se podrían hacer. Y que se dividen en estos tres recursos que salieron, digamos, de este primer taller que duró, o sea, no fue un taller de una sola sesión, sino que fueron tres talleres como más o menos de 10 horas en total. Y de ahí salieron esta que tenéis a la derecha, que son obras de arte en cuestión, reflejando el género, el poder y el empoderamiento a través del arte, una herramienta educativa para la gente joven, y las cartas, que es lo que lo que os voy a explicar o contar un poquito ahora. Y que es la primera, digamos, el primer recurso que sacamos, que se llama Arte a Debate, Arte en Cuestión. Entonces, estas imágenes, como os decía, las eligieron los y las jóvenes de los 5 países, por decirlo de alguna forma, durante los talleres, en las que ellas y ellos debatieron y plantearon que podía ser un instrumento interesante para debatir sobre la construcción de los mandatos binarios de género, de las tensiones que se pueden provocar, etcétera, y sobre todo de qué manera podemos deconstruir imágenes que vienen de los museos y que en vez de ser modelos, nosotros podemos hacer una crítica de esos elementos, de esos modelos, ¿no? Bueno, aquí hay como muchas de las discusiones que surgieron, como veis, primero os enseñé las de género y estas son las de poder y empoderamiento, em, en la que, bueno, fue un debate muy interesante, sobre todo porque tenía que ver, por ejemplo, en el concepto de poder hubo como un cierto debate sobre si hay que tomar el poder o hay que ser disidente del poder, ¿no? Lo cual también es muy interesante y puede surgir también entre los jóvenes y no sé si hay una sola respuesta. Y entonces lo que han surgido han sido 25, o sea, hemos cogido 5 imágenes de cada partner, de cada miembro,
y hemos hecho una selección que es la que tenéis en la página web con las 25 imágenes en las que aquí en la parte izquierda tenéis la imagen y en la parte derecha hay una narrativa a partir de la imagen en la que nosotros sí que les ayudamos a construir esta narrativa, pero las preguntas surgieron básicamente de los jóvenes, ¿no? En este caso, pues esta es una obra bastante conocida de Marie Cassatt en la que se ve a una mujer en la ópera, eh, mientras ella está con sus binoculares mirando pues, el escenario, mientras otro hombre está mirándola a ella. Entonces lo que hacíamos era trabajar el mirar y ser mirado, ¿no? Cosa que tiene que ver también con la masculinidad y la feminidad. Las mujeres estamos más acostumbradas a que nos miren, no solemos ser las que miramos y las que nombramos, y en esta se puede ver ese juego en el que la mujer es el sujeto de la mirada, pero a la vez es el objeto de la mirada a través del hombre que la mira desde lejos, ¿no? Entonces, de alguna forma, la narrativa sirve para eso, y algunas de las preguntas que hicieron las y las jóvenes ¿es consciente la mujer de que está siendo observada? ¿Cómo se sienten las mujeres cuando son observadas? ¿Cómo nos sentimos si alguien nos vigila? ¿Alguna vez vigilamos a los demás? Si es así, ¿por qué? ¿Qué es más importante, mirar o ser mirado? Las mujeres también observan a otros, y si es así, ¿a quiénes? ¿Cómo influye el género en la mirada? ¿Quién mira y quién es mirado? ¿Cuál es el papel de la mujer en la cultura? La imagen muestra a una mujer en una posición de poder. ¿Por qué? Si las mujeres eran las observadas, continúa esta situación hoy en día. ¿Cómo se relaciona la clase social y el género? Que es un poco lo que surge de la pregunta anterior. Y cómo influye la artista, que es la que ha pintado la obra, en la representación de género, ¿no? Entonces, de alguna manera, este material lo que abre, bueno, pues puede abrir una discusión perfectamente en clase, por grupos, etcétera, en el que se pueda pensar en el acto de mirar y en el acto de ser mirado, ¿no? Cuando nos sentimos más a gusto, menos a gusto, o estamos más o menos acostumbrados o acostumbradas, o cambiamos los roles. Un poco la idea siempre es la misma: información sobre la imagen, narrativa a partir de la imagen y preguntas para el debate. Entonces, ¿cómo se puede hacer un debate a partir de estas imágenes? Esta fue otra imagen que fue elegida por los y las jóvenes, que es el rapto de Europa, en el que hay una narrativa, y parte de las preguntas para el debate son muy interesantes porque tienen que ver con las clásicas representaciones de violaciones en la historia del arte. La representación de raptos en la historia del arte es muy común, tan común que la mayoría de la gente no se da cuenta de que es un acto violento contra una mujer o mujeres. ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿El artista se centra en las mujeres, en los raptores o en el acto en sí? Es decir, ¿quién es la protagonista? Este Zeus que se disfraza de toro para violar eh, a Europa, que por otro lado es el símbolo de Europa. Eh, ¿Podrías imaginarlo al revés? Hombres raptados y violados por mujeres. ¿La estética legitima un comportamiento poco ético? ¿Crees que si una situación poco ética se representa de forma estética, puede integrarse mejor en la sociedad? Como veis, hay preguntas que dan para un gran debate. ¿Puedes citar más ejemplos? ¿Es legítimo centrarse solo en las cuestiones estéticas, o deberíamos reflexionar también sobre lo que representa una imagen bella? ¿Cómo podríamos hablar de este tipo de imágenes a los adolescentes, a los chicos más pequeños o más jovencitos? Como veis, yo creo que son imágenes que se abren mucho bueno, a la discusión y al debate eh, de género y de representación. Pues ya esta es la última de este trabajo, que es la de Susana y los viejos, de Artemisia Gentileschi, que también la eligieron. Y parte de las preguntas del debate tienen que ver con cuál de los personajes de la obra te identificas, la mujer o los hombres. Intenta compararlo con otras versiones de Susana y los viejos, de las cuales hay muchas, como la de Alessandro Alori, etcétera. ¿Te identificas con el mismo personaje?
¿Cambia la visión cuando conocemos el género del artista? ¿Crees que el género del artista influye en su forma de entender una agresión sexual? ¿Puede una artista femenina representar a una mujer con una mirada neutral? ¿Puede un artista masculino hacer lo mismo con hombres y mujeres? ¿Qué significa para ti neutral? ¿Cómo influye la experiencia masculina femenina en la forma de ver y representar la realidad o la desnudez? Estamos acostumbrados a la desnudez femenina en el arte ligada a los objetos de observación y a la desnudez masculina. ¿Conoces los términos de nude y naked, ¿no? Que en uno es desnudo y en el otro es desnudado? Por ejemplo, ¿podría explicar la diferencia? Está vinculada a la sexualidad. Eh, la ropa y la nudity se ve como atenuantes para los agresores. Bueno, como veis, es un inicio que trata de deconstruir las imágenes clásicas que nos encontramos en los museos y deciros que fue un trabajo que les gustó mucho a los jóvenes hacerlo y que suscitó mucho debate. Bueno, y aquí esta última que es de Yves Klein. ¿Qué te parece que los cuerpos femeninos se utilicen como pinceles? ¿Te lo imaginas con cuerpos de hombres? ¿Qué sugiere la imagen? ¿Qué comunica? ¿Quién tiene el poder? ¿Qué tipo de poder? ¿Cómo se reconoce? ¿Cómo describirías al pintor? Y aquí lo que hicimos fue señalar dos narrativas, una de Yves Klein y otra de una modelo, que también dan bueno, para mucho debate, ¿no? Y desde el punto de vista bueno, de la intención con la que se hace, etcétera. Yo casi, Mar, si tenéis alguna pregunta, porque voy a pasar al siguiente recurso y a lo mejor puede ser, si os puede interesar preguntarme algo de este recurso, pues yo encantada. O si no, seguimos, como queráis. Bueno, este recurso, como os he dicho, son 25, digamos, fichas que se pueden imprimir. Nosotras lo que hemos hecho ha sido imprimirlas en cartones y entonces lo que hacemos, que las estamos utilizando mucho en la Facultad de Educación, es que las distribuimos al alumnado y entonces en pequeños grupos empiezan a debatir y cogen una imagen y luego cogen otra, a veces un poco también con el mismo formato de Word Café, y entonces se plantea un debate sobre mirar, ser mirado, sobre qué albergan los museos, si las imágenes clásicas, si alguien nos había contado algo de estas imágenes desde el punto de vista de género o no, si nos llama la atención, etcétera, etcétera. Bueno, si no hay más preguntas, continúo. El siguiente recurso tenía que ver un poco con estos conceptos que sobre todo estos últimos años han surgido en torno al género y que muchas veces no se comprenden bien, o son difíciles de entender o son muy nuevos. Entonces lo que hicimos fue sacar estos conceptos, que lo tenéis aquí, en muchos casos de ONU Mujeres. Y entonces, como ya habíamos trabajado durante casi un mes o más con el mismo grupo, digamos que ya había, bueno, ya había bastante confianza y se sentían bastante en confianza tanto entre ellos y ellas como con nosotras. Entonces les propusimos que eligieran, eran 25 conceptos también, y les propusimos que eligieran 5, eh, y que si alguna de las personas había tenido alguna experiencia personal relacionada con ese concepto. Y entonces lo que señalamos fue definir el concepto y luego la narrativa personal, que en algunos casos hubo gente que quiso poner su autoría y en otras no. Eh, y en este caso, que la imagen es empoderamiento del, bueno, en ese momento no había imágenes y entonces lo que hizo luego Ana fue hacer una interpretación sobre todo de la narrativa personal en la imagen. Y la narrativa personal quedó, por ejemplo, como esta: crecer sin modelos femeninos, superar las dificultades, eso nos hace el camino muy difícil, pero también superar esas dificultades nos hace sentir poderosas al mismo tiempo. Cada vez que me enfrentaba a una comida familiar tenía que lidiar con frases como: oye, voy a contar un chiste, pero no te ofendas, ¿eh?
Al principio la situación era muy violenta y no era capaz de responder en absoluto, incluso me reía. Con el tiempo aprendí a darme voz y a cuidarme, no desde el silencio, sino desde el grito, dice una de las personas que participó en el taller. Y entonces las preguntas que ellos y ellas mismas hicieron fueron: ¿qué necesitarías para sentirte más empoderada? ¿Cómo puede contribuir la educación al empoderamiento de las mujeres? ¿Crees que es importante cuidarnos en entornos inseguros, amigos, familia o trabajo, por ejemplo? Con lo cual, a nosotros nos pareció que este recurso era importante porque era de alguna forma poner el cuerpo en esos conceptos que a veces los oyes en la televisión, los oyes en los cursos de género, etcétera, pero no pones cuerpo, no le pones la propia narrativa, tu narrativa personal, y el escuchar de manera empática la narrativa de los otros y las otras. Con lo cual, en concreto, la realización de este recurso fue muy rica porque en algunos casos fue muy íntima, ¿no? Como alguno de los, por ejemplo, ¿no? Que es luz de gas, que es un concepto relativamente nuevo, ¿no? El concepto dice: luz de gas se produce cuando alguien niega el testimonio de un tercero sobre un daño mal que le han hecho, basándose en estereotipos o lugares comunes, es una forma de abuso emocional por manipulación indebida, etcétera. Y la narrativa personal es muy interesante, ¿no? Dice: historia de una ruptura. Un amigo chico me cuenta cómo uno de sus compañeros, llamémosle G, ha roto con su novia de toda la vida, en una F. En una discoteca, cuando su relación estaba en apuros, tuvieron una pelea y F empezó a gritarle en la calle delante de todos. G la ignora y todos sus amigos se avergüenzan. Mi amigo me mira a los ojos y me dice: ya ves que estaba completamente histérica, de todas formas estaba loca. Él está mejor sin ella. Le señalo que es un poco fácil culpar a F y reducirla a su supuesta histeria. Además, que sabemos nosotros de una relación de la que somos totalmente ajenos. No puedo evitar pensar que para llegar al punto de gritar para ser escuchada hubo un problema de comunicación. Con demasiada frecuencia las mujeres se reducen a un simple está loca, es una histérica. Es una forma cómoda de tapar los oídos y negar los sentimientos y el derecho a hablar de las mujeres que intentan expresarse. Este es un testimonio de una chica francesa. Y las preguntas que señalaban era: ¿se te ocurre otras situaciones típicas en las que se puede negar sistemáticamente el testimonio o daño de las mujeres? ¿Qué actitudes de apoyo crees que pueden tener los amigos cuando una pareja discute delante de ellos? ¿Qué manifestaciones típicas de ira puedes enumerar y qué estrategias crees que tendrías que tener para reaccionar ante ellas con amabilidad? ¿Qué asociaciones haces cuando ves a un hombre o una mujer gritando? ¿Hay alguna diferencia en tu apreciación? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te grita? ¿Qué haces cuando alguien te ignora, cuando intentas comunicarte con él o cuando conduces? En general hay una situación tradicionalmente de hombres que tenían el poder. ¿Cómo te sientes si te enfrentas a un hombre? ¿Cuáles son las pequeñas cosas, los gestos, etcétera? Este taller, la verdad que fue absolutamente rico porque salieron muchísimas cosas que unían, digamos, lo privado y lo público, ¿no? Y en las que se entendían algunas cosas públicas que, bueno, que uno pensaba que solamente le pasaban de manera personal, ¿no? Y en este tipo de trabajo, nosotros lo que recomendamos es crear el espacio seguro, dividir en pequeños grupos para aumentar la intimidad y la confianza, y nosotras como mediadoras practicar y promover la escucha atenta para facilitar la apertura y la confianza mutua. Em, Como continuación de estos consejos, ¿no? Respetar las opiniones de todos, normas y consejos antes de hacer una sesión como este estilo, porque, bueno, porque puede ser muy emocional. Y también destacar la importancia de protegerse en lo que uno va a compartir. Es decir, que tengan cuidado, que hay qué cosas van a compartir y qué cosas es mejor que no compartan, y tienen que saber cuidarse. Y en ese sentido, respetar la libertad para compartir. Nadie está obligado a leer sus escritos, porque lo que pedíamos era que cada uno de ellos reflexionase sobre los conceptos que habían elegido y escribiese una narrativa. Y si se quería, se contaban en el grupo, y si no,
no era obligatorio. Y las historias personales permanecían dentro del taller. Eh, ¿Cómo lo cerramos? Porque claro, son talleres como muy emocionales, entonces comprobar si todas las personas están cómodas para llegar a conclusiones de grupo, debatir en el grupo, buscar estrategias de empoderamiento y utilizar, por ejemplo, las imágenes como ejes de discusión. Nosotros lo que les pedíamos era que, como última parte del trabajo, que crearan un collage, que hiciesen un dibujo, eh, algo que tuviese que ver con esa palabra, bueno, con ese aspecto que habían visto de las relaciones entre género y poder y, por último, ese círculo de sentimientos en el que trataban de eliminar todo, bueno, todo lo negativo que había surgido para quedarse con los aspectos positivos. Em, y eso, bueno, utilizar las imágenes como nosotros pensamos que estas cartas pueden ser muy interesantes para el trabajo con adolescentes y jóvenes, porque ya aparecen testimonios de chicos y chicas de su edad. Y, y pueden trabajar o bien con las imágenes para ver qué es lo que les sugieren o relacionar las ideas surgidas en el concepto y hacer ellos y ellas una reinterpretación de la imagen mediante creaciones personales o imágenes y creaciones que tienen que ver, bueno, pues con esa luz de gas o con ese salir del armario o con todos los conceptos que tenéis en el segundo recurso que, que, que lo que hacen es relacionar género y poder, ¿no? Es decir, de alguna manera la dinámica siempre es reflexión, más teórica en algunos casos, luego que esa reflexión pase por el cuerpo, es decir, cómo se encarna en mí ese concepto de empoderamiento, de falta o de discriminación, etcétera, y cómo puedo trabajar con ella de manera plástica, es decir, a través del dibujo, a través de un dibujo conjunto, a través de un collage, etcétera. Es decir, pensar, sentir y, y crear, ¿no? Digamos que serían las tres bases, pensar, sentir y crear, que siempre van entrelazadas porque uno no tiene solo emociones, sino que siempre van atravesadas por lo cognitivo y nunca uno piensa sin emociones, ¿no? Decía Spinoza que uno siempre piensa con los afectos y cómo la creación puede unir esa emoción y esa cognición. Y lo importante es que se pueda siempre bueno, pues si se puede crear algo en grupo o al menos que quede como un cierre en grupo y que nunca se vaya el grupo sin haber cerrado de alguna forma la dinámica. Em, no sé si, bueno, aquí hay más posibilidades, eso, utilizar los relatos como punto de partida inspirador, se puede leer el relato personal y preguntar a los participantes cuáles son los posibles conceptos relacionados con la narrativa, crear un final diferente para el relato personal que pueda ser empoderador, eh, pedirles que cuenten historias similares o diferentes relacionadas con el original y cómo podemos convertir las experiencias de desempoderamiento en experiencias de empoderamiento, ¿no? Y ver las posibilidades desde las distintas historias, sea a través de la creación de narrativas o creaciones poéticas o a través de creaciones bueno, pues artísticas o incluso teatrales, eh, etcétera. Crear una imagen, como os decía, relacionada con ese concepto o hacer grupos y representar o interpretar el papel de la persona relacionado con ese concepto, ¿no? Como os decía, pensar, sentir y crear, ¿no? Los tres que pienso, que siento y que hago. Em, ¿Tenéis alguna pregunta que que queráis hacer? Eh, yo, un Sí, momento, sí. esos tres pasos de pensar, sentir y crear, ¿siempre en ese orden? O en algún No, momento lo habéis invertido?
Yo creo que no es obligatorio que sea, por ejemplo, en el de las cartas, en el de las imágenes artísticas, muchas veces lo que te viene es una sensación de desagrado antes que, es decir, primero te viene más la emoción y luego lo que pensamos es, o sea, tú ves la imagen de Artemisia Gentileschi de Susana y los viejos y yo por lo menos lo primero que tengo es una sensación de desagrado y luego pienso por qué tengo esa sensación, ¿no? Muchas veces primero es la emoción, pero luego lo que es importante es pensar por qué tienes esa emoción, qué tiene que ver con la construcción de la imagen, qué tiene que ver, bueno, con la situación de la mujer, con la situación superior de los ancianos, cuchicheándola, etcétera, etcétera. Pero sí que desde el punto de vista nuestro digamos, de facilitadores, etcétera, combinar los tres elementos a nosotras nos parece que es importante porque no es solo emoción, sino que es esa emoción comprender por qué es y cuáles son digamos, los elementos sociales, los elementos, en el caso de género, de mandatos de género, de roles que te han impuesto y que te hacen que te sientas así, ¿no? Y que, por ejemplo, en el segundo, en el de las cartas, ¿no? Lo que esta chica se preguntaba es, bueno, ¿yo por qué no dije nada? ¿O yo por qué no actué? ¿O por qué no le callé? O sea, que no fui más proactiva, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con lo emocional, pero luego tiene que ver con reflexionar cómo, bueno, como los roles sociales nos han acostumbrado a, bueno, no, nadie va a gritar, es mejor dejarlo, la educación, etcétera, etcétera, y hace que esas situaciones de desigualdad se perpetúen, ¿no? Pero sí que creo, y aparte en el ámbito en el que nosotros trabajamos, que es la educación artística, el hecho de crear de alguna manera consolida y te hace reflexionar de otra manera, pasando sobre por el cuerpo, por esa narrativa que a lo mejor has escuchado o has participado de ella y, y te permite atravesarla de otra manera, ¿no? Y de alguna forma superarla, entre comillas, de otra manera, ¿no? Con lo cual y además la creación nos pone en el mundo, no solamente somos testigos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esa creación puede ser una creación muy personal, pero también puede ser una creación con el otro. Y esa creación con el otro nos restituye la relación vincular, sobre todo si estamos trabajando esos conceptos que a veces nos dejan pues, muy solos en algunos casos, ¿no? Entonces, combinar, ¿no? A lo mejor podemos empezar con el collage y luego empezar a desbrozar, no necesariamente tiene que ser en ese orden, ¿no? Pero creo que los tres elementos es importante que estén, digamos, en nuestra cabeza porque son tres formas de relacionarnos con el mundo diferentes, pero complementarias y necesarias las tres, ¿no? Bueno, bueno, después de esa, que prácticamente estuvimos el año, los 2 años o 3 años casi trabajando con bueno, se iban y venían más jóvenes, etcétera, pasamos a este segundo en el que decidimos ir a los museos. O sea, si la primera vez había sido más en los talleres aparte, pues en nuestro caso en la universidad y en los otros en los talleres de las asociaciones. En este lo que decidimos fue ir al museo, entonces cada partner, cada grupo eligió un museo determinado y nosotros elegimos el Museo Arqueológico Nacional. La idea era que los jóvenes y las jóvenes hiciesen, o sea, no que les enseñásemos itinerarios temáticos, sino que ellos hiciesen su propio itinerario temático, ¿no? Es decir, un itinerario con 5 obras de arte para debatir en profundidad temas seleccionados. En temas de género identificar que ya habíamos trabajado en el anterior y que ellos eligiesen obras que estuviesen en los museos para que pudiesen conectar con relatos sociales, históricos y personales. Y luego, a partir de esos itinerarios, hicieron podcast que yo he de reconocer que se lo pasaron muy bien haciendo los podcasts, os quería poner alguno, ¿no? Eh, y al final trabajamos en total con unos 50 jóvenes. Eh, en el nuestro, como os decía, fuimos al Museo Arqueológico Nacional y entonces lo que hicimos primero
fue hablar bueno, con un equipo del museo para que nos ayudasen a seleccionar obras, porque claro, no le íbamos a enseñar todo el Museo Arqueológico Nacional y luego que eligiesen. Entonces, les pedimos que eligieran ellas también en relación con el género. Creo que fueron no, unas 20 obras y entonces fuimos al museo y allí está Margarita Moreno, que es la especialista de género del museo, nos hizo una visita y también otros profesionales del museo nos enseñaron algunas de las obras elegidas. Bueno, aquí veis que estamos en pospandemia con las mascarillas y ahí está Margarita explicando un poco las imágenes que ya había seleccionado. Y ahí estamos, ¿no? Pues la dama de Baja, etcétera. Y entonces las que ellas eligieron fueron eh, este bifaz, eh, el vaso de Supt, que es el vaso de una mujer del imperio del califa, vamos, de la época califal, un vaso con las Amazonas, una de las esculturas de Libia romana y la epigrafía de una esclava romana. Y también, a ver, eh, ¿cómo se llama? Un bajo relieve de los condes de Navas, que ahora os la voy a explicar un poquito, porque os la he elegido para que veáis por qué las hicieron. Nosotros trabajamos con la idea del presentismo, es decir, todo el itinerario está basado desde el concepto del presentismo, que es un concepto por el cual tú interpretas el pasado a partir de la ideología del presente, es decir, aplicas los mismos prejuicios y crees que las mujeres ahora no tienen importancia, lo que piensas es que no la tuvieron ninguna, con lo cual interpretas el pasado desde los mismos prejuicios o desde los mismos conceptos que se trabajan en el presente, por eso de presentismo. Y, y entonces a partir de las 5 obras hicimos 5 podcasts. Ellas hicieron ¿cómo se llama? La narrativa, nosotros le ayudamos, nos fuimos en nuestro caso al, al, bueno, a la pecera que tienen en periodismo y entonces ahí también nos ayudaron desde periodismo a hacer bien técnicamente los podcasts, pero es verdad que es muy fácil hacer podcast y hay un montón de programas que ayudan con soniditos y cosas para hacer podcast en la actualidad, con lo cual es facilísimo hacerlos y los grabamos y aquí los tenéis. Bueno, yo os quería presentar las que hicimos nosotros o nosotras o que hicieron las jóvenes a partir de las 5 obras del arqueológico. Y entonces ellas eligieron, ¿no? Le llamamos aquí errores del presentismo. 5 piezas del Museo Arqueológico Nacional elegidas por jóvenes nos muestran cómo la interpretación puede estar sesgada por prejuicios patriarcales y cómo podemos y debemos revisar los patrones que se han aplicado en su interpretación. Por ello, las actividades que proponemos intentan cuestionar este presentismo histórico heredado. Entonces, el primero es el bifaz, eh, que dice primeros trazos, primeros errores, atribuir a un solo género la acción realizada por ambos. Es decir, se suele pensar que los bifaces los hacían los hombres y eso es algo que no sabremos jamás y además es absurdo pensar que solo en tiempos de sobrevivencia y de necesidad de adaptación continua y en una época, digamos, la sobrevivencia es fundamental que todo un género no lo hiciese, con lo cual son atribuciones erróneas a la creación del uso de instrumentos exclusivamente por parte de los hombres. Después de ese, el segundo error que le llamaron es la mujer como símbolo universal homogéneo o las mujeres como plurales y diversas, ¿no? Es decir, es una vendedora en un momento dado que habla de una clase social cuando, en general, cuando se habla de la mujer, parece que es
un todo y había mujeres esclavas, había mujeres de distintas clases sociales, de distintas procedencias, etcétera, y sin embargo eso en general en la historia no se refleja como debería reflejarse. El tercer error, por ejemplo, de las amazonas, mujeres fuertes, independientes, mito o realidad, ¿no? Y entonces ellas hablaban como en muchos casos se nos ha dicho que las amazonas en realidad no habían existido o nos han dicho que no existían porque eran mujeres fuertes e independientes, es decir, convertir en mito lo que no encaja en el canon androcéntrico. Y luego la dama de Baza, ahora me parece que también lo he puesto como ejemplo, la dama de Baza es una figura de terracota que alberga unas cenizas, ¿no? Y la primera interpretación que se da cuando se encuentra la dama de Baza es que las cenizas son de un guerrero pues muy apreciado, sobre todo por todo el ajuar funerario, hasta que hace unos 15 años se analizaron, hubo un análisis de ADN y las cenizas son de una mujer, ¿no? Y entonces por eso suponer que tiene que ser un hombre porque tenía era un gran enterramiento, ¿no? Es decir, ese sesgo que tiene que ver justamente con el presentismo de presuponer que un enterramiento importante tiene que ser masculino y que la figura femenina es una figura simbólica de protección, cuando a lo mejor era un autorretrato, ¿no? Y la última, que son la lauda de los marqueses de Navas, que a mí me parece muy interesante porque es presuponer el binomio violencia-masculinidad y descubrir a hombres en la historia alineados con la igualdad y el cuidado, que esta es una lauda en el que el hombre le hace a su esposa que muere de cáncer de mama, ¿no? Y es bueno, es una lauda muy bonita y muy cariñosa, ¿no? Que de alguna manera rompe esa idea de que los hombres eran brutos, etcétera, sino que en todas las épocas de la historia también ha habido hombres buenos y que querían a sus mujeres y que eso también puede ser un modelo de masculinidad. Bueno, como veis, en las fichas que hemos hecho para el trabajo en el aula, la idea es un poco la misma, ¿no? Ponemos la imagen, hablamos un poco de los antecedentes de las obras en las que no hay evidencia en la fabricación si fueron realizados por hombres o por mujeres, porque probablemente estarían realizados por humanos en general, porque además hay tantísimas que se encuentran 1,7 millones, se han encontrado, era la herramienta por naturaleza, ¿no? Y aquí en este caso, más que preguntas, lo que proponemos y lo que propusieron los jóvenes fueron actividades, ¿no? En este caso, número de participantes entre 10 y 15, tiempo de la actividad unos 20 minutos y frente a la pieza, los y las jóvenes escriben lo que ven, sin interpretaciones, lo que piensan, las ideas que les sugiere y las preguntas que se les ocurre. Y entonces, bueno, luego hay una puesta en común y cada uno justifica su punto de vista, las diferentes percepciones del mismo objeto desde el punto de vista de cada una de las personas que lo está viendo, pistas, ¿no? ¿Qué forma tiene la imagen, qué color, de qué material, para qué puede servir, qué objetos similares hay en la actualidad, etcétera? Os voy a poner el podcast de esta porque tiene mucha gracia. Las chicas que lo hicieron muy bien, ¿no? Y entonces aquí también señalamos algún elemento, herramientas cotidianas con sesgo de género, como el BIFAZ, una herramienta que podría ser utilizada por cualquier persona y obviamente hecha por cualquier persona. La historiografía tradicional siempre la ha asociado al género masculino y a las actividades bélicas violentas. Ahora sabemos que el BIFAZ servía, eh, era como como la llave Allen, que le llaman nuestras chicas, es decir, servía para todo, servía para descarnar un animal muerto y quitarle la piel, pero servía a la vez para, para las primeras trabajos que se hicieron de agricultura en la tierra, para quitar raíces, es decir,
era la herramienta por excelencia porque además se adaptaba muy bien a la mano, en la que podías machacar, podías cortar, etcétera, ¿no? Y entonces otra de las propuestas es elegir 5 herramientas masculinas y 5 femeninas y compartir percepciones y ver si hay realmente bases científicas que sustentan esas divisiones para que sean masculinas y femeninas o son más bien de roles de género y construcción social, ¿no? Y, por ejemplo, se puede preguntar por qué has elegido estas herramientas, en qué contexto se utilizan, para qué se utilizan y si podrían utilizarse para otra cosa. En el caso de la dama de baza es un poco lo que os señalaba antes. Em, eh, eh, por ejemplo, la dama de Baza se interpreta como la representación de una mujer de la aristocracia de la ciudad de Baza, pero durante muchos años, hasta hace pocas décadas, se pensaba que las cenizas encontradas en su interior pertenecían a un hombre y que por ello el enterramiento y los objetos que componían el ajuar honraban su memoria. Y solo desde que sus cenizas fueron identificadas gracias a las técnicas, etcétera, se han demostrado que pertenecía a una mujer, con lo cual se ha cambiado radicalmente el significado que se le daba en el museo. Y entonces, claro, uno de los trabajos que nos parecía que podían ser interesantes es si en la historia no ha habido mujeres o no se le da importancia a determinadas mujeres, la autoestima que tienen las mujeres es mucho menor precisamente porque no hay modelos, ¿no? Y uno de los trabajos que se plantean es el árbol de la autoestima. Cada participante dibuja un árbol con su nombre y en las raíces escribe sus cualidades y en la rama sus logros. Después se hace una ronda en los participantes para que se ayuden a reconocer más cualidades y más logros en los otros participantes, ¿no? Por ejemplo, las pistas es en qué actividad eres buena o bueno, qué cosas de las que haces te hacen feliz y cuáles no, cuáles son tus mayores logros, etcétera, ¿no? Y entonces trabajar ese concepto de cómo en las canciones, en las películas, en la publicidad, las mujeres se suelen presentar más como objetos al servicio del poder patriarcal. Entonces, ¿qué pasaría si cambiásemos esos protagonistas y cómo podríamos cambiar esos modelos o si pensamos que ya se han ido transformando o no y qué queremos, relaciones jerárquicas y competitivas, queremos que desaparezcan esas jerarquías, eh, cómo queremos que sea nuestra sociedad con más compasión, con más empatía, las mujeres y los hombres queremos lo mismo, qué tipo de sociedad podemos querer, qué tipo de trabajo de autoestima queremos construir. Y ya la última, que a mí me parece una de las más bonitas, aunque aparentemente no nos parezca que, bueno, visualmente no es muy interesante, eh, pero es muy bonita porque además es la primera narrativa en la que aparece un cáncer de mama, es decir, en la que eh, él quiso, os lo voy a leer, Pedro Dávila y Zúñiga, Marqués de Navas, que tenía mm, mm, eh, muchos cosas nobiliarias, quiso que fuera su esposa quien encabezara el epitafio de la lápida de los dos, que hizo colocar sobre el sepulcro que compartieron bajo el altar mayor de la iglesia de Navas. Él y no ella quedaría recordada para la posteridad como consorte, y fueron las virtudes de ella, madre de los pobres en bondad y belleza, la más distinguida de las hispanas, esposa piadosísima, a la que quiso que se resaltaran en esta inscripción que, que no suele ser normal, porque normalmente las mujeres aparecen como esposas de, y sin embargo en esta fue él el que quiso aparecer como esposo de su mujer, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que planteamos, que aparte yo creo que es bueno, un muy buen ejemplo, ¿no? De cómo hay hombres, bueno, que también ponen por delante a sus mujeres o prefieren que esté ella en vez de él, como suele aparecer en en todos los papeles oficiales, que siempre aparece el masculino delante del femenino, ¿no? Y entonces lo que planteamos es, por ejemplo, es trabajar pues, el valor de la palabra y el valor de cómo identificamos masculinidad y feminidad con distintos elementos, ¿no? Entonces,
una de las posibilidades es preguntar qué es la masculinidad, escribe los adjetivos con los que lo asocias en post-its, valores positivos, valores negativos, ¿no? ¿Qué características crees tú que te hacen ser una buena persona? ¿Son las mismas en los hombres? ¿Son las mismas en las mujeres? ¿Son las mismas que se atribuyen tradicionalmente a lo masculino y a lo femenino? Si lo que queremos es buscar buenas personas, ¿qué elementos podemos sacar de esos roles tradicionales o no? Y cómo se atribuyen socialmente, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, se pedirá a los chicos que dibujen una figura de cómo quiere la sociedad que sean las chicas de su comunidad, describiendo características físicas, psicológicas y emocionales, y también a las chicas que hagan lo mismo, pero con una figura masculina. Una vez terminados, los dos grupos intercambian los modelos y cada grupo analiza si ellos se ajustan o no, si quieren ajustarse y bueno, que puedan hacer una reflexión sobre las desigualdades de género construidas. A mí me parece que esta también es una imagen que recupera, bueno, pues también la tradición de parte de la sociedad que se revelaba esos roles de género y que trataba, bueno, pues con amor a sus semejantes, ¿no? Eh, bueno, antes de, si queréis me podéis preguntar y si no ponemos el podcast. A mí me parece que la tarea de llevar a los chicos y a las chicas al museo, no para enseñarles, sino para que ellos sean y ellas las que hacen el itinerario, me parece muy interesante, porque de alguna manera pasan de la figura más pasiva a la figura más activa. Es decir, nosotros lo que hicimos fue hacer una selección, porque si no es una barbaridad, pero abrirles el museo para que sean ellos y ellas las que planteen un itinerario que les puede parecer interesante. Bueno, os voy a poner aquí, tenéis estas que lo hicieron, bueno, en este caso Andrea, Ruth y Eira, que eran mitos de la prehistoria. La siguiente que también, ay, espera, quería, ahora os la pongo. Bueno, espera un segundo. Bueno, ahora tendría que volver hacia atrás. Bueno, os voy a poner esta. Bueno, no, la tenéis aquí. Espera. Em, la siguiente es Amazonas, mito o realidad, que también tiene mucha gracia. Plurales y diversas, que quedó bien, pero un poquito larga. Y masculinidades diferentes, respeto mutuo y admiración. Bueno, las podéis. Y la última, que eran Mujeres indignadas, que eran conversaciones entre Livia, la madama de Baza y Sub, en la que se quejan de lo mal que les ha tratado la historia. Os voy a poner, bueno, esta que ya estaba aquí. Decidme si lo oís. Vale. Contando Mujeres, Las Mujeres Cuentan, es una serie de podcasts que tratan de restituir el papel de las mujeres en el pasado. La historia ha sido transmitida en lo que a mujeres y otros colectivos se refiere desde un error cognitivo, la ucronía, la reconstrucción histórica basada en lo posible pero no en la realidad, proyectando prejuicios y estereotipos del presente en la interpretación del pasado. A través de estos podcasts basados en objetos del Museo Arqueológico Nacional, trataremos de desvelar verdades nunca contadas o silenciadas por la historia. Hola, bienvenidos al primer capítulo de Contando Mujeres, Mujeres que Cuentan. Nos da mucho gusto ser las anfitrionas de este episodio y compartir este espacio con ustedes. Para que nos conozcan un poco, somos parte del equipo Power España,
Mi nombre es Eira Treviño, mexicana, y actualmente estoy estudiando un máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales en la UCM. Mi nombre es Ruta Kif, soy venezolana y actualmente estoy cursando el grado en Estudios Ingleses en la UCM. Y mi nombre es Andrea Ortega, soy periodista chilena y estoy haciendo un máster en Estudios de Género en la UCM. Este primer capítulo vamos a titularlo De la primera llave Allen a Bumble, y queremos contarles cómo las mujeres cuentan en la prehistoria. ¿Han ido a comprar herramientas hace poco? No. Yo sí, y me pasó algo muy curioso que me dejó pensando. A ver, cuéntanos. Bueno, pues fui a una ferretería a comprar una llave Allen y me preguntaron qué mueble iba a armar mi novio. Y me quedé helada, porque la que iba a armar las cosas era yo. No. Me encantaría decirte que me sorprende, pero la verdad es que siempre hemos asociado el uso de herramientas al género masculino, como si nosotras no armáramos nada. Pero sabemos que eso no es correcto. Hay evidencia científica que demuestra que las herramientas no eran empleadas por un género en específico, aunque nos hicieron creer esto. De hecho, esto pasa desde la primera llave Allen, el bifaz. Ok. Pero vamos a empezar por el inicio. ¿Qué es un bifaz? Claro, te cuento. Un bifaz es un objeto de múltiples usos. Imagínate como una piedra pulida, como una gota con una punta filosa. Claro, como esos que muestran en el Museo Arqueológico Nacional. Sí, el primero fue encontrado en África. Empezaron a usarlo hace 1.700.000 años hasta hace 100.000 años. Madre mía, se usó durante más de 1,5 millones de años. Sí, claro, imagínate, es una de las tecnologías que más tiempo ha perdurado. Pero no recuerdo bien, ¿para qué lo utilizaban? Servía para cortar, cavar, extraer, golpear, descarnar y despellejar. De hecho, de ahí viene su nombre. Como la piedra fue tallada por las dos caras, se conoce como bifaz. Con razón. De hecho, en el arqueológico hay cerca de 700 bifaces. Pues eso quiere decir que era muy popular y muy utilizado. Por eso podemos decir que el bifaz fue la primera llave Allen. Bueno, pues ya entendí qué es un bifaz, pero a ver, ¿esto qué tiene que ver con lo que me pasó en la ferretería? Es que al igual como te pasó a ti, cuando nos hablan de la prehistoria, siempre nos dicen que los bifaces los usaban los hombres, aunque la evidencia científica sugiere que era usado por mujeres y hombres. De hecho, no existen datos para poder decir que esto fue creado por un hombre o por una mujer. Exacto, por eso la antropóloga feminista Sally Linton en 1970 puso en tela de juicio la teoría del hombre cazador como responsable de todo el desarrollo cultural. Linton explicó que esta teoría se sustenta en un sesgo machista y demuestra cómo se infiere y se especula sobre la superioridad de género en el estudio de la evolución, sin evidencia de que las mujeres fueran físicamente débiles como para no labrar herramientas o cazar. Linton añade que la caza no era tan importante. De hecho, se sabe que la mayor fuente de alimentación era vegetal, a través de pequeños animales y directamente de animales que encontraban muertos. Además, destaca que sería importante asumir que la caza colaborativa sucediera antes que el desarrollo de la comunicación, la cooperación y el cuidado, que fueron desarrollados probablemente por las mujeres, aunque también por hombres cuidadores, que también lo sabía. O sea, simplemente en algún momento de la historia empezamos a creer que las herramientas eran hechas por hombres y para hombres. Y es impresionante que se mantenga hasta el día de hoy. Ujú. Bueno, pues creo que valdría la pena repensarlo un poco. Y ya que estamos hablando de cosas que automáticamente le atribuimos a los hombres, les quiero preguntar si conocen Bumble. Ah, sí, la aplicación de citas. Sí, la conozco. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la prehistoria? Bueno, es que en Bumble es la mujer la que sale a iniciar la conversación. Por supuesto. De hecho, fue creada por una mujer que estaba cansada del acoso que recibía en otras aplicaciones de citas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Exacto, y lo mismo pasa en la prehistoria, con los neandertales. A ver, cuéntanos. Cuando fui de visita al arqueológico, nos comentaron que las mujeres son las que aportan la diversidad genética. Es verdad, pero aún así dicen que los hombres son los que intercambiaban mujeres para preservar la salud genética.
Eso me parece indignante. En el arqueológico hay un ejemplar que la llaman Nea. Es una neandertal del Valle de Sidrón que tiene 200.000 años. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas y nosotras? Pues Nea es bastante corpulenta, lo que denota su fuerza física y masa muscular, demostrando que las mujeres de esa época podían realizar las mismas actividades que los hombres. Exacto, pero aunque no hay evidencia científica, tenemos que seguir oyendo y leyendo sobre la creencia de que el hombre es quien realizaba todas las actividades que requerían más esfuerzo e importancia. Ah, vale, vale. ¿Y qué pasaba durante el embarazo? Bueno, pues se cree que solo durante la fase final del embarazo y el parto no podían participar en las tareas de búsqueda y procesamiento de alimentos como la recolección y la caza. Y la verdad es que ni eso era tan duradero, porque sus caderas eran más anchas que las nuestras e indican que los partos eran procesos bastante sencillos y naturales para ellas. ¡Qué envidia! Sí, un poco, la verdad. De hecho, el periodo de lactancia posiblemente se alargaba hasta los 3 años, por lo que la supervivencia humana dependía de las mujeres. Eso me parece increíble. Esto demuestra que Nea era como nosotras, en Bumble. Ella era activa y salía a buscar a su pareja, no es que se quedaba en su cueva esperando. Hay que ser más como Nea. Claro. Sí, Ok, pues tenemos que ir terminando, pero vemos cómo la historia no nos suele contar todo lo que hicieron las mujeres. Por ejemplo, que usaban herramientas. sí, o que también eran cazadoras. Y parte crucial de la supervivencia humana. Lamentablemente esto pasa siempre, por eso es importante entender el rol de las mujeres a lo largo de la historia, sin invisibilizar ni restarle importancia. Pues valdría la pena tomarnos un momento para pensar y cuestionarnos si eso que nos contaron es acertado o no. Esa es la invitación. Bueno, me encantó esta conversación, chicas. Sé que podríamos seguir horas hablando del tema, pero este es todo el tiempo que tenemos ahora. Ay, qué pena. Pero bueno, queremos agradecerles haber compartido este espacio con nosotras. Y esperamos que hayan descubierto algo nuevo sobre la historia. Yo soy Ruth. Yo soy Eira. Yo soy Andrea y este fue el primer capítulo de Contando Mujeres, Mujeres que Cuentan, de la primera llave Allen a Bumble. Bueno, volvéis a ver esto, ¿no? Sí. Bueno, como veis, la verdad fue trabajoso hacerlo, pero bueno, fue muy divertido y cada uno es muy, muy distinto. Algunos son más largos, algunos más cortos. Voy a ir a toda velocidad para señalar los otros recursos que hicimos, pero si no habéis hecho podcast con con el alumnado, con los jóvenes, es muy divertido y además aprenden muchísimo porque tienen que organizar la narrativa, tienen que añadir música, tienen que añadir distintos sonidos, tienen que hacer algo que sea interesante, etcétera, y al final es una compresión de todo lo que de lo que hemos trabajado antes, ¿no? Que fue el punto final de los trabajos. Bueno, después de este trabajo hicimos un taller de 30 horas que fue intensivo. Y aquí fue con parte de las que ya estaban más jóvenes que se incorporaron y trabajamos con una metodología que se llama Camino Real, Camino Imaginado y que es una metodología que nos la proporcionó el equipo francés, que está muy acostumbrados a dinámicas muy, muy participativas. Y entonces el elemento común era este camino real, camino imaginado, y, por ejemplo, partíamos de cuál es tu recuerdo más antiguo y más detallado sobre el género, tienes héroes o heroínas que influyesen en la construcción del género y quiénes son, qué experiencias han marcado la forma en que construiste tu género, has experimentado alguna vez alguna injusticia, etcétera, etcétera. Y luego, ¿cómo podría haber sido? O sea, cuenta cómo fue y cuenta cómo podría haber sido, que sería el camino imaginado. Entonces, los distintos grupos trabajamos con distintas técnicas, que sería como el ingrediente, que le llamamos el ingrediente activo. Entonces, un grupo trabajó con la performance, otro grupo, dos grupos trabajaron con el collage y nosotros trabajamos con el femcine. Entonces, para ello, bueno, como os decía, primero es el camino real y luego es el camino imaginario, es decir, cómo podría haber sido, ¿no? Si en vez de haber pasado eso, ¿qué podía haber pasado para que tú no te hubieras sentido mal, ¿no? A partir de texto, etcétera. Nosotros trabajamos con el femcine, que es
el fanzine feminista, y que en todo el grupo decidieron hacer pues una publicación que replicamos sobre todo con técnicas como la cianotipia, las plantillas, etcétera, que pudiese ser replicada y fotocopiada. Y, y se hizo pues un fanzine con un ejemplar para cada una de ellas, ¿no? Uno, bueno, digamos un activismo cultural feminista, y entonces empezaron a trabajar con diferentes imágenes para crear una tercera, y trabajar, digamos, con símbolos que pudiesen ser empoderadores para ellas. Este es el final del fanzine, y fue durante una semana, 5 mañanas. El lunes se empezó a trabajar con la idea general del camino, el camino real y el camino imaginario, en el que cada una de las personas pensó en la narrativa que quería hacer, y luego, después de haber hecho ese trabajo de camino real, camino imaginario, a través de diferentes técnicas, como podían ser las plantillas, la pintura, el collage, etcétera, eh, allá por el miércoles decidieron qué partes personales iban a participar en el fanzine general. Y entonces, una vez que elegían sus partes, las partes que iban a colaborar, pues entonces ya decidieron crear el fanzine, ¿no? El trabajo general. Y este trabajo lo hizo María José Ollero, que es una de las que colabora con nosotros y es una gran activista, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, aquí tenéis también sobre el collage otros socios, y entonces estuvieron trabajando con el collage a través de capas, ¿no? Con 3 capas diferentes. Y aquí en el recurso que os hemos dado, vienen todos los recursos que podéis utilizar por ejemplo, con el trabajo de collage, ¿no? Cambiar el fondo, añadir objetos que no pertenecen, crear asociaciones inverosímiles, sustituir partes del cuerpo, trabajar con proporciones diferentes, contrastes en la dirección, utilizar palabras, ¿no? Estos son todo técnicas diferentes para poder trabajar con ese ingrediente activo que tiene que ver con el collage. Y este fue el trabajo que hicieron a través de la performance y a través del videoarte, ¿no? Cambiando el guión del camino real al camino imaginario. Bueno, voy a ir rápido porque veo que voy justita en el tiempo. Y, por ejemplo, uno de los trabajos que hicieron a partir de esta performance fue un intercambio de roles, que dice: voy a ver a mi abuela, le entrego mi portátil y mis apuntes de clase. La abuela me da instrucciones sobre cómo cuidar los animales y el jardín. La abuela coge el transporte a Ljubljana, donde se sube al tranvía y va a la universidad, y escucha una conferencia sobre los roles sociales de género. Yo me pongo la ropa de mi abuela, doy de comer a los animales, recojo las verduras del huerto, preparo la comida para mi abuelo y mi nieto, y después de comer friego y recojo, ¿no? Que es una forma también de ver los distintos roles también en las distintas generaciones. El anterior, digamos, es el recurso más grande que tenéis, porque ahí tenéis muchísimas técnicas artísticas que se pueden aplicar, tanto para el fanzine con las cianotipias y con las plantillas, etcétera, como todas las técnicas de collage que sobre todo desarrollaron las francesas y estaban muy bien. Y ya terminando, la última campaña fue una campaña activista en la que se le propuso a cada uno de los jóvenes que pensaran en un ideal común y cómo trabajaran en el espacio público. Y hicieron, bueno, pues distintas campañas. A nosotros nos coincidió, no sé si os acordáis de una cosa que había pasado en el Elias Aguja, que eran los chicos de un colegio mayor que se pusieron a gritar a las chicas de un colegio mayor que estaba enfrente, llamándoles putas, etcétera. Y bueno, salió en los medios en Madrid y fue como muy polémico. Y nuestra facultad es que está al lado. Entonces, los jóvenes que estaban en el taller decidieron hacer una campaña frente al Elias Aguja, frente al Colegio Mayor masculino, etcétera. Entonces, bueno, un poco cómo crear una campaña de intervención artística, pues planificar,
aparte de tener una buena relación entre ellos, que en nuestro caso ya la tenían, pensar en una idea que les pueda entusiasmar a todos y que vean que, bueno, se puede realizar, ¿no? Y que haya un cierto entusiasmo y que empiecen a pensar, ¿no? Que haya, por ejemplo, un brainstorming, una tormenta de ideas de a ver qué cosas podemos hacer para concienciar, para visibilizar, para señalar, ¿no? Y bueno, aquí tenéis bueno, esto está en uno de los recursos, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos podemos ir utilizando para pensar en esa campaña activista, ¿no? Que sea activista a través del arte y fundamentalmente que sea pacífica y pueda tener un efecto a largo plazo, ¿no? El activismo artístico son no violentos, tardan tiempo en desarrollarse, se dirige a los corazones y a los mentes, no a los cuerpos ni a los edificios, y el objetivo no es forzar el status quo, sino persuadir creando experiencias conmovedoras que inciten a la gente a cuestionar el mundo tal y como es, a imaginar cómo podría ser el mundo y a unirse para hacer realidad ese mundo nuevo. Y creo que eso es importante, porque muchas veces se puede confundir con una agresión en el espacio externo, etcétera. Y el activismo es pacifista y efectivamente va a buscar la empatía y la comprensión de determinadas ideas que puedan mejorar el mundo, ¿no? En el caso de Eslovenia, utilizaron unos cartoncitos que se suelen utilizar en los pueblos las mujeres para marcar sobre todo algunos lugares en el campo y ellos lo utilizaron para evidenciar aspectos femeninos en Ljubljana. En Italia pegaron sobre todo cosas con bastante sentido del humor sobre todo en los desagües, etcétera. Y se me ha olvidado poner la de España, que fue que crearon unas pancartas y que pusieron delante y atadas también con cuerditas en el hiel y esa aguja. Y ya por último, con todo lo que habíamos trabajado, creamos un cuaderno creativo, que es este que tenéis aquí y que lo tenéis voy a ponerlo un poquito más pequeño, también colgado, y que es un cuaderno para que si se imprime se puede ir rellenando con distintos aspectos eh, de todos los recursos que hemos ido trabajando desde el principio. Soy el mismo tipo de mujer que fue mi madre y mi padre, soy la misma mujer que cuando era pequeña, que espera la sociedad de mí, cómo miramos. Aquí ponemos la clásica imagen de Linda Nochlin, que hace como una broma en las imágenes clásicas de Achetele Poms, coja las manzanas y coja las bananas, y que es una imagen de los años 70, y entonces lo que hacemos es reflexionar sobre determinadas actividades. eh, Creemos que somos neutras culturalmente o no, o estamos sesgadas de manera desde nuestra cultura en relación con el género. Entonces, ¿qué es lo que aparece y qué es lo que está debajo? Bueno, aquí tenéis muchos elementos, por ejemplo, en relación con estas dos imágenes. Nos creemos que ella está oprimida y la de abajo no. ¿Cuál es la que está más oprimida? Entonces, que reflexionemos también sobre algunas cuestiones que son sesgos culturales nuestros. Bueno, tenéis aquí muchos elementos que tienen que ver eso con las visitas al museo, trabajos que se puedan hacer y luego, bueno, pues observar no solamente la relación con las obras de arte, sino también con lo que nos rodea, ver cómo se construye la identidad, qué tiene que ver con el sexo, con la atracción, las distintas expresiones, etcétera. Y sobre todo, bueno, trabajando desde la empatía, desde la escucha al otro y desde la comprensión. Y yo creo que más o menos, a ver, hasta aquí he llegado. Voy a dejar de compartir. Os voy a decir, bueno, no, voy a compartir de nuevo para enseñaros la página.
que la tenéis aquí, perdona. Esta es la página, que si la veis es Explore Power EU de Unión Europea, y aquí tenéis, este es el proyecto, los que hemos formado parte, que estamos todos aquí, y aquí están todos los recursos. Entonces, aquí tenéis todo, que no sé por qué me sale el sonido este, y si clicáis aquí, voy a bajar. Si clicáis aquí tenéis todos los materiales en castellano, le dais al español y tenéis, bueno, pues eso, todos los materiales con la metodología, los pasos, las recomendaciones, cómo podemos cerrar el taller, etcétera. Aquí tenéis las cartas y aquí el manual de cómo se puede trabajar con las cartas. Luego aquí tenéis los itinerarios, que también si le dais aquí tenéis pues todo el cuadernillo sobre la desigualdad con los distintos museos y bueno, se lee el itinerario primero, pero tenéis muchos más. Luego aquí tenéis cómo hacer un taller para trabajar el género, que este es digamos, el más complejo que nos ha resultado porque son ciento y pico, son como 70 páginas y entonces aquí tenéis pues cómo integrar el género en la mediación artística, un espacio de aprendizaje seguro y creativo, y aquí tenéis el fanzine, las capas de papel, los guiones performativos y el collage, consejos y las rúbricas de evaluación, que no me ha dado tiempo a poneroslas, ¿no? Pero que tienen que ver un poco cómo se ha sentido el grupo, cómo ha trabajado conjuntamente, y aquí tenéis un poco pues muchos ejemplos de trabajo con las distintas técnicas. Y aquí, bueno, aquí es una parte que hicimos en los museos, que son entrevistas, que yo creo que son menos interesantes. Esta es la campaña artivista, que también hay, bueno, aquí me sale en inglés, pero si le dais aquí en español, sale en español y tenéis todo el material también de las actividades artísticas que se hicieron en los distintos, este es de las que se trabajó en España. Y ya por último tenéis aquí el cuaderno para trabajar que os enseñaba antes. Y ahora ya sí que dejo de compartir. Ay, espérate, que no sé por qué se me conecta esto. Ya está. Así que nada, estoy a vuestra disposición. Y muchas gracias por escucharme. Pues yo, para romper así el hielo rápidamente, muchas gracias. Tremendo trabajo. Qué cantidad de recursos, qué flipante, me ha encantado. Trabajo mucho en esa onda y me parece una oportunidad. Todo lo que planteas, algunas cosas me resuenan porque de una manera u otra he avanzado en alguna cosa, pero muchísimas no. Y bueno, me parece maravillosísimo material. Muchísimas gracias. Os felicito. Tengo una pregunta muy concreta en relación al grupo de personas que han participado. Ujú. Os has dicho al principio que de 16 años en adelante, pero viendo todo este trabajo, me cuestiono si el grupo, para que funcione bien, tiene que ser más o menos de una edad próxima, porque me imagino a un joven de 22 y a uno de 16 o una joven que están en pensamientos como muy diferentes en todas estas temáticas que se han abordado. Y luego, en esta duración, que han sido como de años, aunque ya has dicho que entraban y salían en el grupo, tengo estas dos cuestiones. Una, el tema de la edad, y otra, ¿dónde habéis ido a buscar a estos jóvenes y a estas jóvenes? Porque me parece difícil encontrar a grupos que se comprometan durante tanto tiempo a proyectos de este recorrido, que no por lo interesante, sino por la propia vida de cada persona. Muchas Pues gracias. mira, pusimos carteles
claro, nosotros estamos en la Facultad de Educación, pusimos carteles en la Facultad de Educación, pusimos carteles en Instagram, en Facebook, en todo lo que nos encontrábamos, nos fuimos al espacio también de Tabacalera, en la Casa Encendida, etcétera. Es verdad que fue difícil, pero sí que es cierto. Y es verdad que la mayoría de los grupos que vinieron eran grupos de chicas de asociaciones feministas, para que, vamos, o sea, la mayoría eran entre 10, eran jovencitas, entre 10, porque no admitíamos a mayores de 25 años. Entonces, la mayoría eran entre 18 y 22 años por ahí. Había, por ejemplo, una de estas estaba haciendo un máster, una de las que... entonces había, que además estaba haciendo un máster de género, sabía todo, lo ha habido y por haber, ¿no? Pero sí que había, en ese sentido, había 3 chicos, la mayoría eran chicas y eran todas, bueno, pues la verdad que muy convencidas, pero sin embargo hubo muchísimos debates sobre qué era el género. Porque además fue justo hace 3 años donde era todo el boom de qué es el género, qué es ser mujer, qué no es ser mujer, etcétera. Y entonces a mí me pareció también muy interesante el que hubiese todos esos debates porque estábamos en un espacio seguro y nadie juzgaba a nadie, hay veces que los espacios son espacios, bueno, pues un poco descalificadores en algunos casos. A mí, a ver, hacer claro, nosotros estábamos en un proyecto europeo, entonces teníamos que hacer todos los recursos, porque cuando te comprometes en esos proyectos, o sea, vas así. Pero, sin embargo, sí que creo que muchos de los proyectos se pueden utilizar de manera pues, separada. Por ejemplo, a mí el de las cartas me parece que es un trabajo que se puede hacer muy bien. Bueno, porque te ayuda a comprender y porque trabajas la narrativa personal. Y entonces yo creo que con los chicos, claro, lo que tú dices, yo no trabajaría con chavales o chavalas de 16 y de 22, pero sí a lo mejor de 16 a 18 que ya hay una gran diferencia entre los de 18 y los de 16, pero puede ser un buen trabajo para hacer en un instituto y para hacer a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor el de las cartas, de los conceptos de género y el taller activista, que me parecía el taller que a través del collage, a través del fanzine, etcétera, porque, bueno, es cierto que, por ejemplo, ese taller... fue un taller difícil que lo hicimos en julio para que no tuviesen clase, porque si no eran 4 horas al día y eran lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces tenía que ser casi como de campamento de verano, pero bueno, puede ser un buen campamento de verano hacer un taller de arte y hablar de cuestiones sociales o de cuestiones de género en las que, bueno, pues trabajas pues con esa línea y diferentes proyectos. Recuerdo que hacía un calor tremendo, ¿no? Pero a lo mejor en nuestro caso, claro, trabajamos 2 años y medio y al final nos escribían las chicas y nos decían, ¿qué? ¿Cuándo vais a hacer el siguiente taller? Porque estaban como un poco enganchadas y como es verdad que los productos eran muy distintos, o sea, en principio trabajamos con las obras de arte, pero en el espacio del taller, pero luego las siguientes íbamos al museo y la verdad es que la gente del museo se abrió las puertas, aunque metió la pata un par de veces, abrió las puertas para recibirnos, etcétera, ¿no? Y entonces bueno, eran actividades muy distintas fuera del museo, dentro del museo. Nos fuimos a grabar el podcast a periodismo y entonces, bueno, pues también es muy divertido grabar un podcast casi profesional. Es decir, había mucha variedad de técnicas. Algunas eran individuales, otras eran en pequeño grupo, otras eran en gran grupo, como el Fencine o como la campaña activista, que ya ellos tenían que salir a la calle, pensar cuándo lo iban a colocar, dónde lo iban a colocar, etcétera. Entonces, bueno, aún hace poco nos volvieron a escribir para ver si hacíamos algo, pero yo más que hacer todo con el mismo grupo, sí que creo que son recursos que se pueden utilizar en un momento dado de manera diferente.
y con distintos grupos. Ujú. Y gracias, Pepa. Gracias, gracias. No sé si hay alguna, muchas gracias, Marian. No sé si hay alguna duda más para que vayamos cerrando y tampoco robarnos demasiado tiempo del no esperado, quiero decir. Bueno, tenéis todos los recursos ahí. En cualquier caso, bueno, yo estoy a vuestra disposición para lo que queráis, porque ahí estamos en el grupo de investigación y seguimos haciendo cosas. Ana, ¿ibas a decir algo? Me da la sensación. Agradecimiento máximo a la labor. Sí, o sea, yo estoy también con chavalas y chavales de a partir de 16, ya llevo como 4 años en un periodo de 6 meses. Son jóvenes y jóvenes que quieren dedicarse al arte, bueno, a las artes escénicas. Y, y se les ponen como 6 ejercicios muy sencillos, pero que tienen que ver con la hoja en blanco. Y, y no para de llamarme la atención cómo se nos ve la mujer a través del arte, nos hace inactivas, o sea, cuando no Totalmente. pueden activarse, no, o sea, los chicos a la semana 2 están proponiendo porque tienen como imagen y recurso, Y pero modelos. sí, pero las chicas se quedan, solo son capaces de reproducir una y otra vez modelos como la de la chica en bikini o estatuas inertes. Y bueno, acaba siendo un viaje de empoderamiento, de autoestima, de brutal. Y me llevo un montón como de pequeñas cosas para seguir apuntalando la labor. Me Pues parece mira, fascinante. una de las cosas, porque nosotros intentamos meter bastante conciencia corporal y un poco de Mm. teatro, que a mí me parece que es muy necesario justamente cuando trabajas el cuerpo. Entonces, uno de los trabajos que hicimos al inicio con las imágenes de arte era que tenían que adivinar la imagen de las que estaban y tenían que hacer como una escultura corporal, ¿no? Entonces se tenían que poner así o así. Entonces fue muy divertido y luego después de tener esa imagen, cómo tenían que cambiarla para que pasase de ser una escena donde las mujeres estaban en una situación pasiva a que estuviesen en una activa. Entonces, imagínate, 4 personas estaban haciendo como una escultura corporal y entonces las otras iban y le cambiaban, lo subían, y fue muy divertido porque fue una cosa divertida de hacer y además te dabas cuenta rápidamente cómo tu cuerpo cambiaba, ¿no? Y cómo cambiaba también la imagen, ¿no? Y bueno, se pueden hacer cosas muy, muy divertidas, un poco al estilo Augusto Boal Sí, sí. del Teatro Foro, etcétera, que nosotros lo utilizamos mucho y es muy empoderador y se despierta mucho la mirada crítica. Gracias, Marian. Nada, encantada de que os haya parecido interesante. Bueno, pues nada, Marian, gracias de nuevo y nada, damos por finalizada la sesión. Voy a detener la grabación también.